Mm, mm, ya, ya, Jornada Internacional de Lucha contra los Zoológicos. El placer, la educación, la sonrisa de un niño no pueden justificar la crueldad y el exterminio. Siendo el 2020 y en un contexto de pandemia humana, nos autoconvocamos contra los zoológicos y por la transformación de estos a centros de reinserción y preservación de animales que no pueden reinsertarse a su hábitat natural. Esperamos que la llamada cuarentena haya tenido impacto en nuestra empatía y en lo que mínimamente podría ser una perspectiva de lo serio que sufren los animales de los zoológicos, no unos meses sino hasta el último momento de sus vidas. Por todo esto hacemos una llamada internacional a autoconvocarnos, organizarnos y accionar desde el territorio que cada quien habita, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada región, en la lucha contra las prisiones de animales no humanos llamadas zoológicos, del 12 al 19 de octubre. Con el fin de potenciar y conectar las luchas, así como crear y fortalecer lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre distintas resistencias contra estos símbolos de domesticación y mercantilización de la vida, recordando que nuestra lucha no se da solamente un día, sino que es un proceso permanente que esta jornada internacional. Animales trastornados, torturados, muertos vivos, sin ni rejas de color, ni espectáculos ni cuentos. ¿Cómo podéis disfrutar con todo este sufrimiento? Nos organizamos por el fin de la lógica especista, que sostiene los zoológicos de todos los territorios, misma que justifica el encierro y exhibición de animales por lucro y o entretenimiento, que les reduce a objetos exóticos al servicio humano. Mientras se escudan en las supuestas labores de conservación, investigación y educación que mal realizan estas instituciones carcelarias, mismas labores que se podrían cumplir sin violentar, esclavizar y explotar animales. Queremos ponerle fin a estas instituciones, pero exigimos que se hagan cargo del problema que ellos mismos han causado. Por eso es su responsabilidad transformar las instalaciones carcelarias en santuarios y centros de rescate, donde animales que no se pueden liberar tengan en lo posible una vida digna, lejos de la exhibición, de la violencia especista y cosificación. Además, de lugares donde se puedan rehabilitar animales que necesitan cuidados, víctimas de la violencia especista, del tráfico y el progreso extractivista del Estado capitalismo. Aunque sabemos, no hay dignidad sometidas al encierro, sin autonomía y sin libertad, pero esto es lo mínimo que deben asumir los explotadores. Por justicia restaurativa para cada animal que han secuestrado de sus territorios naturales y manadas, por todos los que han nacido en cautiverio sin conocer nunca la libertad, por cada animal que han traficado con Buenas noches, día o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén mirando, de dónde se estén conectando para ser partícipes de este conversatorio que inició el día lunes con la presentación. El día de ayer tuvimos música y hoy tenemos una charla que estará brindando Andrei Yervin. Es un compañero, activista, él es guardaparque, trabaja de eso, ha colaborado con la formación, con el craneamiento de proyectos de ley, sobre todo en particular con el proyecto del Jardín Ecológico que se presentó en la legislatura porteña para transformar el zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además de eso realiza activismos en otras áreas que también implican los derechos de los animales y con la bandera del antiespecismo. En el día de hoy vamos a estar escuchándolo, él nos estará brindando unas propuestas desde su experiencia y qué podría plantearse como una respuesta a las problemáticas que surgen a partir de los zoológicos.
Andrei, ¿me estás escuchando? ¿Querés empezar a contarnos un poco? Sí, gracias Mati por la presentación. Bueno, quería más que nada primero agradecer el espacio, iniciativa de hacer algo internacional, unas jornadas internacionales de esta lucha que hace muchos años llevamos adelante en distintos países y particularmente en América Latina, donde yo creo que tenemos muchas cosas en común respecto al tema de los zoológicos. A medida que voy a ir avanzando con la charla, por ahí veremos algunas de estas similitudes, ¿no? Igualmente estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacer por medio de ahí donde lo están viendo el programa, para que podamos tocar esos determinados puntos. Más que nada, el tópico de la charla va a ser una propuesta de unificación de criterios para crear un consenso sobre cómo deberíamos tratar los zoológicos, principalmente en Latina, pero también en el mundo. Y si nos da si tenemos las ganas y tenemos una unión de criterios, poder lograr por medio de ese consenso una suerte de protocolo, ¿no? Yo pensaba un poco en eso. Yo creo que después de haber escuchado, yo no sabía muy bien cómo era el terreno, francamente, porque no tenemos tanto contacto, lamentablemente, ¿no? Con activistas de América Latina, de gran parte de ella. Entonces no sabía bien qué tan preparado estaba el terreno para hablar de una unificación de criterios, pero bueno, yo creo que con este preámbulo que se dio, se dijeron muchas cosas realmente de las que vamos a estar hablando en esta charla, por lo cual yo creo que no es algo nuevo de lo que voy a hablar por ahí para la mayoría de los y las activistas que están en el tema, pero sí me gustaría que, bueno, traer algunas cosas nuevas, sobre todo las experiencias y los errores que hemos tenido en la Argentina. Por ahí les van a ser de interés porque hace más de una década que estamos luchando fuertemente en la Argentina, hace muchos años que se lucha contra los zoológicos, pero digo, nuestra cohorte, por decirlo de alguna manera, nuestro grupito de gente con las que más me codeo yo, como Matías, por ejemplo, el grupo Sin Zoo, al cual un poco represento hoy, hará una década, un poquito más, que empezamos esta lucha más contundente con el tema del zoológico, principalmente primero el de Buenos Aires y ahora nos estamos extendiendo un poco más. Bueno, para ir un poco avanzando en el tema teórico, digamos, que nos trae hoy, los zoológicos están enfrentando una crisis que es muy difícil de negar. De hecho, esa crisis existe en todo el mundo. Pero me gustaría dividir esa crisis en tres bases. Hay una crisis de base moral que es, digamos, por ahí la que más nos convoca hoy, que junta los argumentos morales que tenemos contra los zoológicos, que es lo que se mencionaba un poco en el video que veían, ¿no? El tema del especismo, el tema del encierro, el tema de lo injusto que es encerrar un animal que además de hecho es inocente de hecho, ¿sí? Que es algo distinto por ahí a lo que a veces se plantea en cuestiones de derecho animal versus derecho penal, por ejemplo. El animal no humano es inocente. No tiene, o sea, no hay ninguna cuestión que realmente a nivel moral nos pueda justificar un cautiverio que no tenga un propósito más allá del cautiverio en sí, que podría ser para entretenimiento, exhibición, ¿no? Esas cosas están haciendo agua por todos lados. Hace 50 años nadie por ahí cuestionaba fuertemente todavía eh, la existencia de estos espectáculos con animales y el entretenimiento por medio de la opresión, ¿no? Ahora esto está en auge, ¿no? Yo diría que está en auge hace por lo menos más de una década ya, ¿no? Y está un poco moviendo los cimientos de lo zoológico, pero yo diría que no en todo el mundo, ¿eh? No en todo el mundo. Por eso, o sea, es una situación de crisis en todo el mundo, sí. Ahora, vamos a ver un poquito por qué no es igual en todos lados. La lucha que hay, por qué hay más resistencia en algunos lugares que en otros a los reclamos de base moral al tema de la explotación animal en los zoológicos, básicamente, ¿no? Hay otro tipo de críticas que se les han hecho y se les hacen a las instituciones zoológicas que son de tipo científico-técnicas.
Estas engloban, por ejemplo, el hecho de que los zoológicos no son instituciones científicas, y es que lo fueron alguna vez en la mayoría de los casos. Y otra vez me voy a referir a América Latina. En América Latina los zoológicos, si bien en la era de su fundación, hace más de 100 años, hoy tenían un perfil más científico. Hace muchos años que ya no lo tienen. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la producción científica, que serían los papers científicos, que serían una verdadera, digamos, investigación avalada por organismos del Estado, como puede ser una unión de científicos, ¿no? Pertenecientes a universidades y demás, que producen estos papers, ¿no? En la Argentina es el CONICET, es la UBA. Los zoológicos no hacen eso. Es tan simple como eso. Yo creo que en la Argentina, por lo menos, los zoológicos hace más de 50 años que no producen un solo documento o una sola investigación real que tenga algún tipo digamos, de aval científico, ¿sí? O sea, no hacen papers, no hay científicos haciendo doctorados, postdoctorados, maestrías en los zoológicos. Esto se debe, entre otras cosas, a que, primero que está, como la investigación de los animales encerrados está en el campo de la biología, un poco agotado, porque no se le puede sacar mucha más información más allá de lo visible en un animal que está alienado en una jaula, ¿sí? Y de su anatomía, ¿sí? La anatomía no cambia básicamente del animal, pero ¿cuánta más investigación científica se puede hacer en base de eso? La mayoría, diría todos los animales que tienen los os, digamos, fueron ya investigados y descritos para la ciencia, ¿no? Entonces, es que van a descubrir algo nuevo analizando, qué sé yo, un esqueleto de un animal que murió en cautiverio o mucho menos viendo su comportamiento, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente, por lo menos acá en la Argentina, que es más del viejo pensar, ¿no? De que los zoológicos son instituciones de la ciencia y hablan de esto de la producción del conocimiento científico. La realidad es que por lo menos acá no es cierto. En Europa y por ahí algunos países del primer mundo pueden llegar a hacer algún tipo de investigación, pero realmente es irrelevante. Yo les diría, yo desde un lugar donde yo me codeo un poco con la gente de la biología, gente que hace investigación, la realidad es que la investigación científica se hace en el campo, ¿sí? En la mayoría de los casos, o en todo caso en laboratorio, donde se investigan otras cosas que no tienen nada que ver con animales vivos, ¿sí? Digo, la investigación de la biología que se haga en zoológico es bastante absurdo, ¿no? Diría yo hoy día. Sobre todo con animales que nacieron en cautiverio, que ya no tienen una conducta natural. Es muy difícil hablar de investigación científica. Hay otra crítica que se les hace a los zoológicos desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con esto de que si realmente hacen conservación. Bueno, si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, más del 70-80% de los animales que tienen los zoos son exóticos y no están en peligro de extinción, ¿sí? Aquellos nativos que tienen muy poquitos que estén en peligro, menos mal, ¿no? Porque, bueno, si un animal está en peligro, lo peor que podemos hacer es encerrarlo porque, digamos, tiene que vivir en su ambiente natural y reproducirse. Ese es el sentido, es lo que hacemos para que los animales no se extingan, ¿verdad? Si nosotros, porque está esa creencia de que si en el campo los cazan, si en la naturaleza los matan, entonces resguardémoslos en los zoológicos. Eso es una locura. Es una locura porque si el animal está desnaturalizado, no va a lograr encontrar una pareja con una diversidad genética buena, no va a tener el comportamiento necesario. El día que lo quieran soltar, ese animal pobre no va a poder vivir en la naturaleza, ¿no? Porque el zoológico es alienante. Nosotros no tenemos la forma de reproducir tan perfectamente un ambiente natural en 4 paredes, en un espacio que no tiene ni una hectárea de tamaño, reproducir allí un ambiente natural. Con lo cual es absurdo hablar de que vamos a resguardar a los animales de los cazadores, que allá afuera los cazan. Es un argumento totalmente anacrónico y absurdo, ¿no? Entonces, la mayoría de los animales que están en el zoo no están sujetos a ningún programa de conservación, ¿no? Entonces, por ese lado también,
los zoos han recibido muchos ataques y muchas críticas desde el punto de vista técnico-científico. Lo que sí es cierto es que la gente que está en el mundo por ahí de la biología y la ciencia no son grandes activistas, ¿sí? Sí son grandes activistas gente de la sociedad civil que se preocupa más por el tema de la moralidad, ¿sí? Y el punto de vista de las críticas de lo técnico y lo científico, por lo general, ¿sí? Si nos fijamos hoy, es mucho más fuerte la crítica, con justa razón también, ¿no? Pero yo creo que un poco es la totalidad de las críticas que necesitamos para darle el golpe de gracia a los zoológicos. Otra crítica muy fuerte que reciben los zoológicos son las cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, las personas ya no están interesadas en ir a ver animales encerrados. No necesariamente por ahí porque realmente lo ven como algo moralmente bajo, como algo malo, sino porque es un espectáculo pobre. ¿Mm? Es un espectáculo donde hay un animal deprimido en la jaula, que apenas se mueve. No es un gran entretenimiento, parece algo medio como una barbarie, ¿no? Y desde el punto de vista económico también han recibido muchas críticas porque es un poco de los recursos del Estado para un entretenimiento que la ciudadanía ya no quiere, ¿sí? O bien es lo contrario, es el abandono total, donde el Estado prácticamente no pone dinero, y o bien aparece una concesión y un privado trata de sacarle dinero a esa institución, pero siempre por lo general con negligencia. Yo creo que en ese sentido también América Latina tiene una situación en común, donde la mayoría de los zoológicos están abandonados, o bien administrados por el Estado, o bien administrados por privados que son incompetentes, o bien ladrones, ¿no? Porque cuando no les alcanza el dinero empiezan a hacer tráfico ilegal de animales, empiezan a buscarle la beta económica por el lado que sea, las entradas aumentan, ella no las quiere pagar porque tampoco está muy interesada en ver el espectáculo que está ofreciendo el zoológico. Y bueno, ahí más o menos tenemos las tres grandes ramas de las críticas a los zoos. Ahora, estas situaciones no son nuevas, como decía, aparecieron fuertemente desde hace 20 años más o menos. La pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar con los zoológicos a partir de estas críticas? Hay básicamente tres posibilidades. Una es que cierren, ¿sí? Que los zoológicos cierren y que ahí en vez de eso, en vez del zoológico, haya una plaza. ¿Sí? Una plaza pueden ser también edificios, pueden ser estacionamientos para autos, ustedes nómbrenlo, ¿sí? Pero que cierren definitivamente sin ofrecer ningún tipo de alternativa a lo que es actualmente, ¿sí? Pueden ser reformados, y estoy hablando de una reforma leve, como la que proponen muchas personas afines de las ONGs ambientalistas, conservacionistas, que lo que proponen básicamente es que el zoológico siga siendo un zoológico que exhibe animales, pero que exhiba por ahí menos animales exóticos y más animales nativos, haga un poco más de conservación, haga algunos proyectos más de conservación, no tenga una entrada excesiva, que haya una inversión más fuerte quizás del Estado, ¿sí? Que sea un lugar puesto un poco más a punto, ¿sí? Que se vea bien, que la gente quiera ir ahí, y con eso financiar algunas estrategias de conservación in situ y ex situ, ¿sí? Lo cual significa dentro y fuera del hábitat de los animales. Esta es una de las posturas más comunes para las organizaciones internacionales como la WWF, o podemos mencionar la WASA, que es la World Association of Zoos and Aquariums, ¿sí? La Asociación Mundial de Zoos y Acuarios, recuerden, ¿no? Acuarios. Porque los acuarios en realidad tienen una realidad totalmente distinta, yo diría bastante más aberrante incluso que los zoológicos. Es realmente tenebroso lo que pasa en los acuarios, pero esta asociación los nuclea a todos, ¿sí? Porque digo, aparece gente que defiende los zoológicos, pero dice que los acuarios están mal, lo cual me parece una locura, ¿sí? Están todos asociados, es todo parte de un mismo, prácticamente de un mismo negocio, ¿no? Bien, entonces esta postura reformista tiene que ver con una postura internacional de la OASA y algunas
notables personas del gremio de los veterinarios. Acá en la Argentina está eso, ¿no? Reconocidos veterinarios, conservacionistas, ambientalistas, que se quedan en esa reforma. Ahora, tenemos la tercera opción, que es un poco la que venimos impulsando desde el grupo Sinso acá en la Argentina, que le dimos el nombre de reconversión o transformación. Podemos ponerle el nombre que sea, porque en realidad pongámosle el nombre que le pongamos, igual lo van a robar, como ha pasado acá en la Argentina. Ahora ya los reformistas hablan de reconversión, ¿sí? Lo van a robar igual, ¿sí? Lo importante es no perder para nosotros nuestro punto de vista principal, que es poner la institución para el servicio a la conservación, recuperando animales provenientes del tráfico ilegal, rehabilitándolos, haciendo cuarentena y sin exhibición de animal. No, o sea, nuestra idea, nuestra propuesta es hacer un espacio donde nosotros vamos a trabajar fuertemente en el tema de la rehabilitación y liberación de fauna nativa, de sacar del lugar a todos los animales que podamos, ¿sí? Haciendo traslados internacionales a santuarios, si es posible, y si no es posible, se van a quedar sin ser exhibidos en el mismo predio de la mejor manera que podamos, ¿sí? Entonces la idea es dividir el predio básicamente en dos, donde va a haber en una parte una cuestión educativa con la gente que lo visite, va a haber charlas, va a haber muestras, puede haber un zoo 3D si quieren, si alcanza plata y el gobierno quiere pagarlo, puede haber un zoo 3D, puede haber experiencias inmersivas, lo que se les ocurra, puede haber videos sobre liberación de animales o contando la situación de los ambientes naturales del país, pero todo eso sin exhibir animales, ¿sí? Porque si nosotros damos el pie, o sea, aunque sea un poco de la idea de la exhibición, porque muchos se paran en la idea de que, bueno, igual no se pueden liberar los animales, entonces muéstrenlos. No, porque mostrar animales nos va a reconducir a la misma rueda de hacer negocio con los animales. El lugar nunca va a salir de la lógica comercial de mostrar animales por dinero, ¿sí? Nosotros queremos cortar con la idea de exhibir animales. Eso es uno de los puntos más importantes. Pero nuestra propuesta no es el cierre, sino convertir el lugar en un espacio para la conservación, ¿sí? Porque son muchísimos los animales que lo necesitan. Yo les aseguro que el tráfico ilegal, tanto en la Argentina como en nuestros países limítrofes y otros países hermanos, ¿sí? Realmente el tráfico es atroz. Sobre todo termina confluyendo en las grandes ciudades. Cuando se hace un operativo de las fuerzas estatales para decomisar a estos animales, de las ferias, de la tenencia, estos animales silvestres no tienen a dónde ir, porque es necesario hacer una cuarentena, porque si no, las enfermedades que tienen pueden ser muy peligrosas, enfermedades muchas veces contraídas por el contacto con el hombre, por el mal estado de cautiverio. Ustedes saben las condiciones en las que son traficados los animales, por lo general no llegan sanos. Es necesario tener un espacios grandes para esta cuarentena. Y los zoológicos no ofrecen espacio para estos animales porque tienen los recintos llenos de animales exóticos para exhibición, ¿sí? Sean exóticos, sean nativos. Es lo mismo en el sentido de que no están ahí para ser rehabilitados, están ahí para exhibirlos al público. Entonces, con esta propuesta que nosotros tenemos, hemos obtenido algunos, yo diría, medios logros, ¿no? En la Argentina, donde primero presentamos esta propuesta para el Zoológico de Buenos Aires, que venía teniendo una serie de críticas muy fuertes, ¿no? Con el tema de la mortandad de los animales, la situación del zoológico, que es un zoológico victoriano, ¿sí? Como es la de América Latina. Y la realidad es que si nosotros no hubiéramos hecho nada, o si bien yo creo, ¿no? Si nosotros hubiéramos simplemente presentado una rotunda protesta para exigir el cierre del zoológico inmediato, ¿sí? Sin ofrecer nada a cambio, sin una alternativa, ustedes piensen en lo siguiente. Los zoológicos existen en las ciudades hace más de 100 años.
ahí hay un patrimonio arquitectónico muchas veces. En el caso del zoológico de Buenos Aires lo hay, ¿sí? Un patrimonio cultural de algunos recintos de los animales y también de la fachada, ¿no? Que es un sitio arquitectónico muy importante. Los políticos, la población necesita un espacio verde donde pasear, esparcirse y tener un lindo momento. Los políticos necesitan, si bien les da igual en qué manera continúe ese lugar, cerrarlo directamente, sin un atenuante, sin ofrecer a las personas otro espacio verde, perder un espacio cultural, perder un espacio supuestamente que es para la ciencia, puede significar una pérdida de votos muy importante, puede ser un golpe en su carrera de un político que cerró un lugar, por ejemplo. Ha sido el zoológico de Buenos Aires. Supongamos que lo cerraban y en vez de lo que hay ahora ponían un shopping, ¿sí? Que era lo que muchos decían que iba a pasar. Imagínense que no queda muy bien. De hecho, recibieron muchísimas críticas por el tema de el negociado inmobiliario y demás. No es fácil, no es fácil políticamente hablando. El costo político puede ser muy alto de cerrar el zoológico sin más. Ahora, yo no digo que esté mal. En la Argentina han habido experiencias de cierres definitivos de zoológicos que realmente lo merecían, porque no había forma de hacer otra cosa ahí que sirva para ningún animal. Hay zoológicos tan chicos, o sea, pegados a una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Pegados a un estadio, con recintos que no son modificables para nada, donde no puedes ni siquiera rehabilitar un animal. No estoy hablando de exhibir animales, no estoy hablando de transformarlo en otro lugar para la exhibición. Estoy hablando de hacer un centro de conservación, hacer un centro para rehabilitar fauna. Hay zoológicos que no sirven para eso, simplemente por la infraestructura, por el espacio que tienen. Sí, el zoológico es tan grotesco, que tiene media hectárea de lugar, que tiene un montón de animales hacinados y no se sabe qué hacer con ellos, que encima los dueños están involucrados en tráfico ilegal, que es peligrosísimo dejar en manos de ellos algo. Es preferible que el lugar cierre definitivamente, y que esos animales sean monitoreados por el Estado para que no sean desviados al tráfico ilegal, para que no sean asesinados, eutanasiados, y simplemente clausurarlo, ¿sí? Clausurarlo porque no da para más, ¿sí? Ahora, hay otros zoos, como el de Buenos Aires, por ejemplo, o otros zoos grandes del país, donde yo creo que si nosotros podemos lograr hacer un proyecto donde lo transformemos realmente en un centro para los animales, sin exhibición al público, sería un plus, ¿sí? Incluso para los mismos animales, porque, a ver, si hay algo que nos une acá, yo entiendo el odio al zoológico y me parece muy bien, pero también nos une el amor por los animales, si no, no estaríamos acá. La realidad es que lo que padecen los animales silvestres es terrible y es muy grave, porque al sacar tanto de la naturaleza, después no va a haber más animales que se puedan reproducir en ella, que puedan vivir en ella. Es muy importante que los animales silvestres secuestrados de su ambiente natural puedan volver allí. Recordando ¿sí? que nuestra Y lucha no también será es cierto solamente que un día, no hay muchos lugares sino que donde es un hacer proceso ciencia de verdad, permanente que ¿no? Sobre esperamos el se tema fortalezca con esta del, jornada por ejemplo, internacional. del cautiverio animal, del tráfico, ¿sí? No estoy hablando de nuevo, hablo de hacer investigación dentro del espacio, no estoy hablando de hacer vivisección, no estoy hablando de algún tipo de sometimiento de los animales, pero sí es cierto que, por ejemplo, desde el lado de recuperar animales se pueden hacer estadísticas, se puede hacer ciencia, se pueden hacer y exhibición de animales por entonces, lucro y a lo que yo voy un entretenimiento, poco es esto, que les reduce si nosotros lo que objetos proponemos es un exóticos cierre, al si servicio hubiéramos humano. propuesto un cierre Se nosotros escudan en las supuestas sin labores ninguna de atenuante, sin ninguna conservación, alternativa, lo más investigación probable y es educación que el lugar que mal se hubiera realizan quedado estas en una simple instituciones reforma. carcelarias, Hubieran dicho, bueno, mismas esta gente labores lo que que se pide es podrían cumplir imposible, sin nosotros lo violentar, que vamos a hacer es esclavizar y explotar agrandar un poco los animales. recintos, Queremos vamos a ponerle darles fin a agua estas fresca a los instituciones, animales, pero vamos a exigimos cambiarle que la se hagan fachada al cargo lugar del y problema que ellos mismos han con eso causado. calmamos un poco Por las eso aguas y es su seguimos. responsabilidad No transformar fue las lo que pasó en instalaciones el zoológico carcelarias en de Buenos santuarios y Aires. centros Nosotros para rescate. logramos llevar Donde nuestra animales que propuesta no a se la pueden liberar legislatura tengan en y lo posible logramos una vida inclinar digna, en ese momento lejos de de la crisis exhibición, de la violencia definitiva, especista y digamos, de la cosificación. institución. Nosotros Además, logramos llevar de una lugares propuesta donde se que puedan yo creo que es rehabilitar animales profundamente que necesitan abolicionista, cuidados.
víctimas de la violencia nosotros logramos especista, llevar esa del propuesta y tráfico inclinó la y del balanza progreso hacia extractivista un del Estado lugar capitalista. que yo diría Jornada es un medio Internacional de no hay lo que Lucha es hoy contra el los ecoparque de la Ciudad sin Autónoma de Buenos autonomía y sin Aires. libertad. Es un Pero esto es lugar lo que, mínimo que deben si bien asumir los exhibe a algunos explotadores. animales todavía, Por por lo cual seguimos justicia luchando restaurativa sí, para contra cada esa animal situación, que han pero secuestrado es un de su lugar que territorio no natural vende y más manada. animales, no Por compra más todos los que han animales, nacido en no reproduce cautiverio más sin conocer animales. nunca la Es un lugar que libertad. ha enviado a Por cada santuario a animal que han innumerable cantidad traficado con otras prisiones. ha enviado Por unos quienes han cuantos muerto animales en sus significativos, o sea, cárceles grandes. luego de Estamos una hablando vida de de elefantes, esclavitud por ejemplo, que han y mandado exhibición santuarios a Brasil. para las millones que siguen presos. Han liberado algunos animales a su ambiente natural, lo cual es algo bastante difícil, sobre todo en Buenos Aires, que está sobrepoblada, que está contaminada. Más allá Por de lo el bien fin o de mal que todas se las hayan prisiones hecho de estas animales. experiencias, Ni el exhibición zoológico, ni encierro, transformación de se los dejó zoos ir, en el mundo dejó ir a entero. los animales. O sea, piensen que hace 50 años nomás se hablaba, hoy todavía se habla lamentablemente de algunos sectores, de Jornada colecciones de Internacional animales, de Lucha donde contra esas los colecciones zoológicos. son propiedad de los ciudadanos. Entonces, dejar ir algo así, ¿por qué yo dejaría ir un elefante a Brasil para que el elefante esté mejor? ¿Qué me importa? Esa era la lógica, porque el animal era una cosa y era una adquisición que le Siendo el salió mucho al 2020 Estado y en y un que había que contexto de tener, pandemia ¿sí? humana, Sometido de nos la peor autoconvocamos forma, contra no los importa, zoológicos y pero por la transformación dejarlo de ir estos a es un centros de logro reinserción y enorme. preservación de animales Y que no fíjense pueden qué reinsertarse importante a ha su sido hábitat este logro natural. para la Esperamos Argentina, que que la a llamada partir de la cuarentena transformación haya de tenido este impacto en zoológico, nuestra empatía muchos otros y en emprendieron lo ese que camino. mínimamente El podría más ser cercano una es el de La perspectiva Plata, de que luciero que es la sufren capital los de la provincia de animales de Buenos los Aires. Es un zoológicos. zoológico muy En grande, unos meses, sino hasta el que último emprendió un momento proyecto de sus similar. vidas. Hoy sin fondos. Por todo esto hacemos Ese una proyecto llamada quedó en la nada, por internacional a está parado, pero está autoconvocarnos, aprobado, organizarnos ¿sí? y accionar Y de desde nuevo, el retoma territorio las que cada mismas quien ideas que habita, son de acuerdo a las en gran parte necesidades las y que nosotros posibilidades habíamos de cada propuesto región con nuestro en la proyecto de lucha ley, contra las prisiones de animales con no la idea de humanos esta llamadas reconversión. zoológicos. No van a Del comprar más 12 animales, al no van a vender 19 más de octubre. animales, no van a canjear más Con el animales, fin no de van a potenciar reproducir y más animales conectar las exóticos, luchas, ¿sí? así O como sea, crear y en fortalecer realidad, lazos de solidaridad cortando el y apoyo ingreso de mutuo animales entre a un zoo, distintas resistencias haciendo contra que estos manden a símbolos muchos a de santuarios, domesticación y haciendo que mercantilización de la liberen a vida. otros tantos, Recordando pueden que liberar nuestra a otros lucha no tantos. se da solamente un día, Nosotros sino que es podemos un lograr proceso permanente que que de acá a un esperamos se par de años fortalezca nomás con los esta zoológicos jornada sean simplemente internacional. sin stock, ¿no? O sea, en realidad lo que van a empezar a hacer es recibir más animales del tráfico también, que esa es parte de nuestra propuesta. Van a recibir animales y los van a recuperar, los van a tener en cuarentena y los van a liberar, ¿sí? Siempre que sea por el fin posible. de la lógica Ahora, especista, por eso yo que digo que sostiene es los medio logro zoológicos lo de que todos hemos los hecho, porque territorios, todavía algunos misma animales son que exhibidos. Pero justifica el piensen encierro que y es exhibición la de última animales por generación, en la lucro mayoría de y los o casos, es la entretenimiento, última que generación les de esos reduce a animales que objetos exóticos están al en servicio exhibición. Por humano. ejemplo, hay unos camellos que están siendo exhibidos en supuestas el labores de zoo, conservación, no van a ser investigación y reproducidos, no van a educación comprar más que mal animales. realizan ¿sí? estas instituciones Pensar hoy en carcelarias, eso mismas significa que labores que estos se podrían... camellos, ¿sí? No va a haber más camellos y nunca más va a haber camellos exóticos en el zoológico de Buenos Aires siendo exhibidos, ¿sí? Por supuesto, seguimos luchando para que ningún animal sea exhibido ahí, porque nosotros creemos además que eso le genera un estrés innecesario a los animales. Y además es incompatible con la rehabilitación. Si ustedes están rehabilitando un animal que viene en el tráfico ilegal y la idea es soltarlo a la naturaleza otra vez, no puede estar exhibido al público, porque no puede estar en contacto con el ser humano, no debería ni vernos a los seres humanos, ¿sí? Cuando está en rehabilitación realmente. Pero bueno, no es tan fácil, la lucha no ha sido sencilla, ¿no? En algunos zoológicos nos han ganado de mano los conservacionistas, imponiendo reformas en vez de lo que nosotros creemos es una verdadera transformación. Pero fíjense qué curioso, incluso en sus reformas han tenido que hasta cambiarle el nombre a los zoológicos, ¿no? Algo que hace poquitos años era un orgullo, una institución que era un orgullo para alguien decir yo trabajo en un zoológico o soy el director de un zoológico, hoy está empezando a ser mal vista esa palabra. Hoy se están transformando en, por ejemplo, parques de la biodiversidad, ecoparques, bioparques, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco con el que hemos impuesto una agenda. Y hoy incluso
cuando los políticos de algunas provincias tienen su propio pequeño zoológico ahí, que tiene mala prensa, que tiene animales que se les muere, la gente se les queja, ¿no? Y ellos dicen, vamos a renovar la imagen de esto que tenemos acá, que es una papa caliente. Empiezan a tomar muchas de las propuestas que nosotros hemos presentado en primer lugar, porque ¿por qué empiezan a tomar estas ideas? Porque es lo que está en la agenda. Nosotros hemos impuesto una agenda que ellos tienen que seguir, ¿sí? Entonces, incluso los conservacionistas están teniendo que trabajar hoy con la agenda que hemos propuesto nosotros los animalistas, la gente que lucha por los derechos de los animales. Están teniendo que pelear. Entonces, la idea un poco de la charla de hoy era mostrarles este ejemplo de la Argentina, que no es para ponerlo como ejemplo ni nada, sino para verlo y para aprender de nuestros aciertos, que habrán sido algunos, y nuestros errores, que han sido muchos también. Y la idea es que a mí me parece que si nosotros pudiéramos proponer lo que estamos haciendo acá en la Argentina, muchas asociaciones o grupos de animalistas nos han consultado para ver cómo podían transformar el zoológico de su localidad, ¿sí? Y nosotros los hemos asesorado y les hemos tratado de ayudarles a armar un proyecto que involucre no solamente nuestra mirada desde acá, sino también su realidad. Ha funcionado bastante bien, ha tenido repercusión en distintas provincias de la Argentina. Ahora, lo que yo pienso es que esta visión que nosotros tenemos, el proyecto, podría ser enriquecido de gran manera con las visiones de otros países de Latinoamérica y del mundo, donde hay situaciones similares y donde nosotros, si pudiéramos elaborar un protocolo de reconversión que, como mencionaba, son muy distintos en algunas cuestiones, las localidades son distintas, la gente es distinta, las culturas y demás, pero por otro lado ellos siguen un mismo modelo. Los zoológicos victorianos, cuando se pusieron de moda de acá a 100 años, fueron replicados en gran parte del mundo de una manera muy similar, ¿no? Y desde entonces, en lo que es la América Latina en general, no han evolucionado mucho a nada, ¿sí? Sí han cambiado más en los países del primer mundo, donde tienen un montón de dinero y donde con esas reformas, de nuevo, que han hecho, han logrado apaciguar en buena forma, en buena medida, la cantidad de críticas que se les presenta. Lo cual no significa que estén bien. O sea, para mí no son y no van a ser nunca buenos zoológicos ni nada por el estilo, porque tal cosa no existe. Mientras que sigan exhibiendo animales por dinero, tengan animales exóticos, los reproduzcan, todo lo demás que digan sobre la conservación y todos los proyectos que tengan, para mí valen poco. Y bueno, si los vamos a ver realmente, es muy difícil desde el punto de vista moral aceptar eso, para mí, ¿no? Y de nuevo, cuando empiezan a recurrir a la ciencia de primer mundo, porque muchos de los defensores de los zoológicos salen con la varita de la ciencia a decir que nosotros, los activistas, somos impulsivos y nos guiamos por el cariño que tenemos a los animales, pero no entendemos la complicación de todo eso. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque han hasta elaborado patrones supuestamente objetivos a partir de los cuales se puede decir si el animal está bien o mal, ¿no? En cautiverio. O sea, digo, es algo contra lo que tenemos que luchar bastante. Lo que queda del positivismo científico, ¿no? Cuando hablamos de positivismo hablamos Por todo de esto estas hacemos posturas, ¿no? una llamada internacional a autoconvocarnos, organizarnos y quieren medir accionar de una desde manera el territorio algo, que cada quien objetivo, habita, algo que no de es acuerdo a las objetivo. necesidades y O sea, posibilidades de cada región, Fíjense, en la algunos lucha me han contra hablado, las por ejemplo, de prisiones hacer de animales comités no de humanos ética para llamados los zoológicos. zoológicos y que supuestamente hacen los comités de ética que están para juzgar el tema de los experimentos con animales, que deciden hasta dónde se puede torturar un animal. De la misma manera, los científicos van a decir hasta dónde la jaula es chica y hasta dónde es suficiente, hasta dónde el animal tiene
lo suficiente dentro de un recinto para estar bien y hasta dónde no lo tiene, lo cual es una locura. Por eso yo digo que en realidad la sociedad ha avanzado mucho moralmente en algunos sectores y está muy estancada en otros, ¿sí? Pero en este momento de crisis de las instituciones zoológicas, somos nosotros una pequeña punta de personas comprometidas, ¿sí? Que podemos inclinar la balanza de una manera muy significativa. Por eso yo lo que quiero es que trabajemos juntos para armar algo, desde armar una base, una plataforma, ¿sí? O sea, un lugar donde podamos trabajar, armar una propuesta en conjunto de transformación de los zoológicos, si es que les parece bien, ¿no? Y también armar un lugar donde podamos interactuar para contarnos las diferentes experiencias también, porque eso es muy enriquecedor. Nosotros acá en la Argentina estamos muy como incomunicados, ¿no? Con el resto de América Latina, por lo menos desde acá, desde Buenos Aires, ¿no? Pues yo creo que a todos nos pasa un poco, pero piensen cuánto más fuerte puede ser el mensaje de la idea del cierre de los zoológicos cuando eso se convierte en una avalancha que recorre toda América Latina. Empezando por Costa Rica, que no hace muchos años prohibió los zoológicos, ¿sí? Que fue uno de los países pioneros en hacerlo, yo creo. Y ahora en Argentina estamos viviendo algo que es muy... La mayoría de los grandes zoológicos del país o están siendo transformados ya en algo casi parecido a lo que uno podría pedir, o sea, algo que está ya encaminándose, ¿sí? En una transformación. O sea, y eso está pasando en todo el país. Yo creo que no falta mucho para que contagiemos y nos contagiemos y contagiemos a los políticos y a la gente, para que esa transformación tome toda la dimensión de América Latina. Yo creo que es un momento en el cual, como decía, un pequeño grupo de gente puede inclinar la balanza, porque si no, nosotros no hacemos eso, o bien si nuestro único argumento va a ser el moral y nuestra única propuesta va a ser el cierre, yo pienso que los zoológicos van a sufrir una modificación, va a ser una reforma leve y van a seguir como están, ¿sí? Durante quizás 20 años más. Si actuamos ahora, prontamente, nosotros podemos cambiarlos en muy pocos años. O sea, la idea es ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo para los animales que están encerrados, comprados, vendidos, reproducidos, todo para la explotación comercial de los zoológicos. Esa es un poco la idea. Yo le voy a dejar la palabra a los organizadores y a Mati también, a ver si quieren comentar alguna cosa o leer quizás alguna pregunta que haya online. A mí me gustaría, antes de que podamos ver las distintas preguntas que se han realizado, estaba pensando en un caso particular que engloba bastante lo que estuviste mencionando sobre el tema de la conservación que no se realiza, el tema de esta postura reformista que ahora pretende cambiar el nombre a Bioparque, Parque de la Biodiversidad y demás, y esto de los recintos llenos con animales, y puntualmente sucedió en Córdoba hace relativamente poco, un par de meses, que por las distintas denuncias que se fueron dando, Córdoba, la provincia en Argentina, está en el centro, por distintas denuncias que se fueron dando de activistas que entraron al lugar, que empezaron a ver cómo estaban los animales, y en el medio de la cuarentena se empezaron a filtrar fotos y videos, se llegó al punto que el gobierno municipal dijo, el zoológico ya no puede seguir funcionando de esta forma, recoge un poco la propuesta y el reclamo de los ciudadanos y las ciudadanas, y deciden impulsar una ordenanza. Ahora, cuando realizan esta propuesta de ordenanza, que la presentan directamente en el Consejo Deliberante, nos encontramos con audiencias públicas en donde participaban Andrei, yo, distintas organizaciones de todo el país, y nos encontramos con cuestiones bastante interesantes por un lado cuando se hablaba de no exhibición, y también preocupantes por el otro, porque se buscaba la concesión del espacio, incluso en lugares, incluso ni siquiera sin detallar si se podía concesionar en una jaula o no, donde estuviera el animal encerrado todavía.
pero fundamentalmente había una negativa a hablar sobre traslados de animales que estuvieran en el lugar, cuando en realidad se les proveyó información y lugares específicos donde se podían trasladar distintos animales ya mismo, y hubo un rechazo a eso. Y la situación deriva en que, teniendo los animales encerrados en el lugar, sin rehabilitarlos y sin trasladarlos, no tienen espacio para poder rehabilitar fauna que es necesario en este momento, porque en Argentina, como no sabrán si no se los cuento, hay muchos focos de incendio en el país en este momento. Y Córdoba principalmente está sufriendo una pérdida de biodiversidad importantísima a un nivel que nunca se ha visto, en el cual sí o sí se necesita un espacio para poder rehabilitar la fauna. Y justo en este enclave, en donde se podría realizar, no se realiza porque rechazan el traslado a distintos lugares específicos dentro de Argentina para poder tener espacio, para poder rehabilitar, por poder hacer esta tarea que realmente dicen o decían que hacían y nunca hicieron y tampoco la hacen ahora, y sin embargo se traslada todo a una propuesta reformista con el nombre de Parque de Biodiversidad, Ecoparque y demás, distintos nombres que lo único que hacen es un lavado de cara tomando el reclamo de los ciudadanos y las ciudadanas para apaciguar las aguas después y seguir funcionando del mismo modo. Entonces, acá se conjugan todas las cuestiones que estaba hablando mi compañero Andrei, en donde no hay una propuesta de rehabilitación, no hay absolutamente nada más que seguir funcionando como seguían funcionando. Yo quería contar eso nada más. No sé si por ahí Majo me ayuda con las preguntas, si ha habido alguna, o Julio. Bueno, hola, mi nombre es Majo. Yo soy parte de la colectiva del Frente de Resistencia Ambiental y de la Tierra, basado en Costa Rica. Y bueno, no sé si hay preguntas del público, pero yo tengo una pregunta para André, ya que él es coordinador en la lucha contra los zoológicos, y él hablaba sobre la manera de reinsertar un animal, ¿no? De que debe estar en un espacio muy amplio, con todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Y lejos de los humanos. Y quería saber si él ha visto algún caso de reinserción de algún animal que haya estado en algún zoológico, que haya sido, bueno, que haya sido ya sea negativo o positivo el resultado, ¿no? De esa reinserción. Sí, sí, he sido testigo de muchas liberaciones de fauna, muchas de ellas buenas, muchas de ellas malas. Malas principalmente porque hay gente que, digamos, por ejemplo, acá las municipalidades en general no saben, no tienen profesionales capacitados para tratar el tema de fauna silvestre, ¿sí? Y los que terminan agarrándolo son gente zoonosis, por ejemplo, que están acostumbrados a tratar con perros y gatos, ¿sí? Por lo general, en esos casos, yo he sido testigo de cosas que son absurdas, ¿no? O sea, de hacer, por ejemplo, cuando ustedes recuperan, por ejemplo, un zorro, ¿no? Tienen que hacer una cuarentena, ¿sí? Propiamente dicha, que puede ser, no sé, puede ir de 15 días a 30 días, 40 días, ¿sí? Dependiendo de las enfermedades que pueden saltar ahí en ese transcurso de tiempo, pero también mínimamente tendría que incluir esa cuarentena un análisis de materia fecal, ¿sí? Algunos otros análisis. Yo no soy veterinario, pero yo sé, digamos, de cómo trabaja más o menos la gente seria que hace esas cosas. Yo he sido testigo de municipalidades que no han hecho nada de eso, que dicen, no, lo agarramos, lo tuvimos un día en la jaula y bueno, ahora vinimos a su reserva a soltarlo. Y lo sueltan. Y lo sueltan, ¿saben por qué? Porque hay presión política para que ese animal sea liberado sin una cuarentena propiamente dicha, siendo que puede contagiar a otros animales. ¿Por qué? Porque hay una foto de un político detrás. Y hay un político que quiere salir en la foto del zorro que está saliendo de la jaula, ¿sí? Sacarse la foto y salir en Instagram, ¿sí? Diciendo lo bien que cuidan a los animales en su distrito, ¿sí? Un horror porque es malo para el animal que están soltando, que puede morir a los pocos días, y es malo para la población de los animales. Ahora,
También he sido testigo de liberaciones de animales que estaban bien recuperados, donde se han hecho todos los estudios necesarios para saber que el animal está sano, donde además se ha evaluado la cantidad de esos animales presentes en la población, por ejemplo, ¿no? Que eso también es algo importante. Si vamos a soltar una gran cantidad de animales en un lugar donde ya hay una población establecida, hay algunos animales que pueden ser más territoriales que otros, o puede perjudicarles los recursos que ellos tienen para comer, por ejemplo. Entre otras cosas, por ejemplo, a veces sueltan animales, hasta Temayquén, ¿no? Temayquén es un lugar muy renombrado, muy conocido acá en la Argentina, es un zoológico, ¿sí? Con bastante presupuesto, que ha liberado, por ejemplo, animales, no sé, un halcón tuerto, por ejemplo, ¿no? Un halcón con un ojo, que algunos dicen, y no sé cuánto va a durar ese animal en el campo, pero por otro lado, dicen, bueno, hay animales que incluso con un ojo solo puede alimentarse bien y puede vivir bien. Entonces, ¿para qué tenerlo en una jaula? ¿No? Ahí entra en discusión un montón de cosas. Ahora, también he sido testigo de que sueltan animales, aves que no quieren volar. Y es típico del cautiverio también, ¿no? Entonces, después, si no quiere volar, hay que volver al cautiverio, volver a hacer pruebas de vuelo. Y también he sido testigo, por ejemplo, del ecoparque del que hablábamos, el Zoo de Buenos Aires, ha liberado muchos animales herbívoros que son unos roedores, que son las nutrias. Han liberado cantidad en lugares donde hay algún lago cerca de acá de los puntos más poblados, y la gente los caza y los come, porque son animales que comen de la mano. Si no fueron bien rehabilitados, están muy acostumbrados a la persona, te comen de la mano, entonces le dan un garrotazo y se lo comen. Ese también es un problema, ¿no? O sea, vos no podés volver a soltar un animal en un lugar donde, o que no está preparado, ¿no? Ahora también, de nuevo, había una presión muy fuerte para que el zoológico se deshaga de los animales que tiene, que se los saque de encima, que una vez más advierto sobre el tema de los cierres repentinos de zoológicos, por eso, porque cuando las autoridades tienen la imperiosa necesidad de librarse de los animales y los empiezan a soltar, pero eso no es algo positivo, porque hacen un desastre. O te hacen un desastre ecológico, te sueltan animales hasta exóticos, o te sueltan animales que no están preparados y o te los cazan o te los pisa un auto, o son peligrosos para las poblaciones incluso de allí, ¿no? Del ambiente natural. O sea, realmente la suelta de un animal que vivió gran parte de su vida en cautiverio es algo muy delicado y se tiene que hacer muy bien. Ahora, también hay estudios que comprueban que un animal que nació en la naturaleza, fue cazado por el ser humano y fue rehabilitado después, tiene muchas mejores chances de volver a la naturaleza bien que aquel animal que nació en cautiverio. El que nace en cautiverio, las chances de supervivencia en la naturaleza declinan de una manera terrible. Porque es típico, o sea, es típico también de nosotros, de los seres humanos. Siempre decimos que somos tan distintos del resto de los animales no humanos, ¿no? Para bien o para mal. La realidad es que en muchas cosas no somos muy distintos. Fíjense los chicos de la sociedad, ¿no? Los niños lobos, por ejemplo. Los primeros 5 años de vida de un ser humano son definitivos, los primeros 2 años de vida, si quieren, ¿no? Volver a la sociedad, por eso nosotros es muy difícil. Para estos animales silvestres, haber nacido en un cautiverio tan alienante, en contacto con el ser humano, a veces sin congéneres o sin llevar a cabo una vida normal propia de su especie, después es mamíferos y aves es muy difícil. Es un poco más fácil a veces en reptiles, que son animales un poco, que son relictos evolutivos, que son animales un poco más básicos, si se quiere, desde el tema cerebral, ¿no? O sea, no se acostumbran tanto a las cosas. Pero no es fácil, por eso, sabiendo lo difícil que son las liberaciones, en nuestro proyecto de ley, nosotros dijimos esto, dijimos, los animales no se van a poder liberar fácilmente. Nosotros vamos a propiciarles lugares dignos de estar fuera de la exhibición en el mismo predio. Ahora, cuando se aprobó el proyecto de ley del ecoparque, con un montón de cláusulas que estaban metiendo ahí, los políticos que tomaron el lugar empezaron a mandar animales a cualquier lado y liberarlos de cualquier forma.
Y eso fue un poco la gota que rebolsó el vaso para nosotros, que empezamos a salir a criticarlos por todos lados porque era inaceptable, porque ante la política de querer liberar el lugar para hacer obras, empezaron a sacarse a los animales de encima. Y en la Argentina hay varios casos lamentables, donde han cerrado zoológicos de un día para el otro y los animales quedaron a la deriva, sin alimentación, sin cuidadores, prácticamente que les cerraban el lugar. Y, por ejemplo, en Rosario, la directora tuvo que crear un pseudo zoológico en su casa, una especie de santuario donde refugió a muchos de los animales, y les daba de comer ella. Hasta el día de hoy prácticamente seguía haciendo eso, porque si no iban a morir de hambre. Si nadie les ofreció una oportunidad a esos animales, porque el zoológico los barrieron del mapa y no sé, pusieron un shopping ahí, una plaza. ¿Sí? Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con los cierres repentinos. No sé si eso contesta tu pregunta sobre el tema de las liberaciones un poco. Sí, claro, muchas gracias. Y también eso me da paso para invitar a las personas que están viendo que mañana vamos a hablar con una bióloga que trabaja en un centro de rescate y rehabilitación en Costa Rica y también es un santuario. Ellos, por la zona donde están ubicados, reciben muchos rescates, muchas llamadas de auxilio de rescates que se encontraron un animal silvestre, ya sea atropellado, golpeado, enfermo. Entonces, ese centro de rescate ayuda a estos animales y tienen un alto nivel o un alto porcentaje de reinserción, porque su objetivo sí es reinsertar a todos los animales que puedan, ¿no? O sea, rehabilitarlos, tienen su espacio de cuarentena, tienen su espacio de rehabilitación, porcentaje de reinserción. Entonces, bueno, ojalá que mañana la gente nos pueda acompañar también para estarla escuchando a ella de primera mano, ¿no? Su experiencia y todo su conocimiento. Y bueno, la otra pregunta que también tenía, hablabas también de cómo esta crisis moral y estos cuestionamientos que ya el público empieza a hacer a los zoológicos, ¿verdad? Que incluso los ha obligado a cambiar de nombre, a ya pensar que un zoológico es algo malo y lo han tenido que cambiar a parque, bioparque, lo que sea. ¿Cómo has visto tú que han mutado o han transformado o se han adaptado a esta crítica, ¿no? Que tal vez ya no solo es exhibir a los animales, tal vez ya es algún show, tal vez ya es otra actividad extra de zoología, tal vez hay zoológicos que le permiten a los humanos tener contacto con los animales, ya sea por medio de entrenamiento, ¿no? O de sumisión por medio de fármacos, ¿no? De que los adormecen y entonces ya las personas pueden tocarlos. ¿Cómo has visto tú qué tipo de actividades, qué tipo de actividades han adquirido para mantenerse en el show, digamos? Sí, acá por lo menos el show con animales lamentablemente persiste en algunos lugares, pero más bien se fue erradicando un poco. Eso es uno de los grandes logros también que hemos tenido con los grandes zoológicos. Antes el Zoo de Buenos Aires, por ejemplo, hacía show con lobos marinos, donde incluso han muerto algunos ejemplares, algunos individuos por el tema del exceso, ¿no? De estar todo el día explotándolos, haciéndolos piruetas, una cosa horrible, que encima, además está prohibido el circo con animales en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde lo hacían, ¿no? Pero bueno, lo hacían como decían que no es un circo, porque es un show educativo, una tontería, ¿no? Que no podía sostenerse durante mucho tiempo. Sin embargo, se sostuvo durante, no sé, 15 años, ¿sí? Realmente horrible. Algunos animales lamentablemente han quedado ciegos, ¿sí? Porque han manejado mal el tema de la sal en el agua. Cosas que pasan cuando, encima, una de las cuestiones que tenemos acá es esto de las concesiones, cuando el Estado concesiona el zoológico a un privado que solo le interesa el lucro, también empiezan a pasar estas cosas. Y con los zoológicos manejados por el Estado también, porque por lo general el Estado lo que tiene lo desprecia. O sea,
les pasa poco dinero, el personal lo tiene mal, no lo tienen monitoreados, es muy difícil. Lamentablemente, por ejemplo, en uno de los zoológicos más reconocidos del país, y el único que tiene el aval de la UASA, de la que yo hablaba, la organización internacional, que es Temaiken, que está acá en Buenos Aires, ellos tienen muchos animales exóticos en exhibiciones, realmente una colección de animales. No están interesados, ya hemos hablado con ellos, no están interesados en dejar de reproducir animales exóticos, exhibir animales exóticos, no están interesados en ningún tipo siquiera de reforma, y siguen haciendo shows con animales que evitan, por ejemplo, su alimentación, ¿no? Tienen un hipopótamo que a cierta hora toma un silbato, el hipopótamo abre la boca bien grande, entonces le tiran un melón y a la gente la convocan para eso. En realidad es un circo con animales, lo que pasa es que ellos lo disfrazan de una cuestión educativa, ¿no? Sí hemos tenido muchos problemas con zoológicos, zoológico de Luján particularmente, que dejaba ingresar a la gente a los recintos, tocar a los animales, pero bueno, ahora ya está en vías de clausura definitiva, ¿no? Creemos, el zoológico de Luján. Pero ese tipo de cosas que ellos hacen no son una respuesta a las exigencias modernas de la gente, más bien son relictos de las cosas que les estaban permitidas antes. Recordemos que los zoológicos, incluso como el zoológico de Buenos Aires, antes paseaba gente arriba de los elefantes, ¿sí? El zoológico de Luján también. Lo han dejado de hacer justamente por las presiones de la gente. Es como un pack de cosas, ¿no? O sea, pasear arriba del elefante era algo clásico que se hacía hace 100 años, ¿sí? Alimentar a los animales era algo común hasta hace un par de años, ¿sí? Lamentablemente. También hemos logrado cortar con eso. Si ustedes ven videos de otras partes del mundo donde hay zoológicos, también en la mayoría de los casos en países del tercer mundo, también está esta cosa de alimentar a los animales, tocar a los animales. En general, si se fijan, es un relicto de lo que eran los zoológicos más antiguos, ¿sí? Donde está todo permitido, donde se le saca el máximo provecho posible a los animales. Obviamente es un horror, implica un montón de riesgos tanto para el animal como para la persona que lo está tocando, promueve el mascotismo de fauna silvestre. Realmente es un horror, pero yo no creo que sea una búsqueda de alternativas a nuestros reclamos, ¿no? En todo caso, digamos lo contrario, o sea, han tratado los zoológicos frente a las críticas, lo que tratan de hacer es cortar aquellas cosas que son las más evidentes donde están ellos en falta. Por ejemplo, el zoológico de Luján ha estado negando el hecho de que las personas ingresaban a los recintos para sacarse fotos. Ha negado que, que los animales estaban drogados, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas como que cortan por ahí, o sea, tratan de parecer lo más serio posible desde el punto de vista por ejemplo, la UASA, ¿no? El organismo internacional de los zoológicos. Hola, Andrei. Hay una consulta también que hay en los comentarios donde dicen ¿qué tan real o profunda es la reconversión de un zoo a bioparque? ¿O es más bien un maquillaje superficial para estos establecimientos? Es una, y la otra es ¿quiénes creen que tienen el poder real en la administración de los zoológicos y sus reconversiones? Bueno, por empezar, como decía, pónganle el nombre que pongan. Bioparque, ecoparque, parque de la biodiversidad, cual sea el nombre, que sea real o no esa transformación, depende de la gente que hace la propuesta, que hace la ordenanza o la ley, y depende de quién la lleva a cabo también. A veces pasa, a nosotros nos pasó, que la ordenanza que se votó, la ley que se votó para el ecoparque de Buenos Aires, es muy ambigua. En realidad, con esa ley, si ustedes quieren hacer una verdadera transformación del lugar, lo pueden hacer. Y si quieren que el lugar siga siendo un zoológico sin prácticamente ninguna modificación, sin muchas modificaciones, también lo pueden hacer. Es una ley muy ambigua. Y yo creo que eso hay que evitarlo. La política, saben cómo es. La política es de turno. O sea, hoy usted digamos,
tienen sus esperanzas puestas en un político que está 4 años, mañana viene otro dentro de 4 años y hace cualquier otra cosa con ese mismo proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de elaborar proyectos que no sean ambiguos. Lo que sí es una cosa es lo que nosotros proponemos, los activistas, la gente que labura en derecho animal, y algo muy distinto es lo que votan los políticos, porque los políticos escuchan a todo el mundo. Por lo que no saben nada, que no saben nada ni de los zoológicos, ni de los animales, ni de la conservación, pero escuchan a todo el mundo y ven bien dónde van parados sus votos, dónde van parados sus intereses y sus amistades, ¿sí? Entonces a veces terminan votando estas cosas ambiguas, ¿sí? Que permiten muchas cosas. La verdad es que sí, es complejo. Eh, yo creo igualmente que si logramos un corpus teórico, por eso yo digo, lograr un corpus teórico, lograr una propuesta unificada de transformación, eso nos va a dar fuerza para imponer esa propuesta a los distintos zoológicos que queramos transformar. No vamos a empezar con que, y si es bioparque, y si es parque de la biodiversidad, será lo mismo, no será lo mismo. Son nombres, o sea, no tiene mucho más. Discúlpame, ¿cómo era la otra pregunta que ya me olvidé? Claro, la otra pregunta era, ¿quiénes tienen el poder real en la administración de los zoológicos para sus reconversiones? Sí. Mira, acá en la Argentina tenemos zoológicos públicos, zoológicos privados y zoológicos concesionados, ¿sí? Obviamente, en el zoológico del Estado se supone que el poder lo tiene el Estado. Ahora, muchas veces, como decía, priman las amistades, por ejemplo, terminan poniendo gente, y ahí lo que pesa mucho es el tema de los títulos, ¿no? Y la gente del conservacionismo, del ambientalismo, que son reformistas en su mayoría, tienen títulos muy pesados, entonces los políticos los escuchan, dicen, este tiene un montón sabe un montón, escribió tantos libros sobre los zoológicos o sobre los animales, entonces le dan mucho más importancia a lo que dice esa gente que de pronto a lo que decimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, a mí me han escuchado un poquito más por ahí porque tengo el título de guardaparque, lo cual en realidad no significa nada en cuanto al tema de manejo zoológico, ¿sí? Pero es muy difícil incorporarse al mundo de los políticos y que nos escuchen si no somos amigos y si no tenemos credenciales muy pesadas. Sí, eso es cierto. Por eso es muy útil que nosotros, gente que viene del derecho animal, digamos, de la idea de la moral, estudiemos distintas cartas técnicas para que nos den más apoyo. En los zoológicos concesionados se supone que el poder lo tiene el Estado, pero el concesionario también tiene mucho poder, porque muchas veces el Estado le entrega todo el poder. Pero hemos logrado acá en la Argentina que los concesionarios más ladrones que puede haber prácticamente, ¿no? Que han robado y saqueado zoológicos por 20 años, el Estado les ha, a partir de las críticas y a partir de las denuncias, el Estado les ha revocado las concesiones, ¿sí? Por lo general, que es lo que debería hacer, pero les revoca la concesión. Y eso pasó acá en Buenos Aires y eso pasó también acá recientemente en Córdoba. Y después en el zoológico privado, el problema que tenemos, como en el de Luján, es que el privado se supone que es el poder, pero el Estado tiene el poder también de clausurarlo, de exigirle, y es el Estado quien le otorga el permiso, ¿sí? Para estar habilitado como un zoológico. Y eso fue lo que pasó acá con el de Luján. El Estado no le permitió renovar el permiso, el Estado le clausuró a partir de las denuncias reiteradas de la gente. Entonces, en realidad, el Estado tiene el poder en ese sentido, digamos, de manejar y de habilitar zoológicos. Nosotros, como ciudadanos, tenemos bastante poder, como yo decía, incluso siendo una minoría, si se quiere, si estamos capacitados, estamos con ganas de transformar esta situación. El Estado suele ser bastante permeable a propuestas innovadoras porque les encanta. O sea, a los políticos les encanta esta cosa de lo verde, lo nuevo, porque vende, porque les da votos, ¿sí? Y la verdad es que nosotros, por lo menos desde CINSO, desde el grupo que yo estoy, nunca hemos estado ni afiliados ni mucho, ni nada cerca a un partido político, pero hemos tenido que tratar con políticos. O sea, porque no hay otra forma, por lo menos en la Argentina, de presentar un proyecto de ley si no es por medio de un partido político. Entonces hemos tenido que tratar con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil, es un mundo aparte, obviamente,
Pero nosotros, digo, como activistas, tenemos que en algún momento incursionar en eso. O sea, podemos hacer mucho trabajo de base, pero si nosotros no presentamos una propuesta concreta, porque lamentablemente, al Estado le gusta mucho jugar con sus reglas. ¿Y sus reglas cuáles son? Si ustedes tienen una propuesta, hagan una ONG, te dice. Y si vos no tenés una ONG, no podés, nosotros, por ejemplo, de lo que es mi grupo, no hemos buscado nunca administrar un zoológico, no es nuestra idea, que lo administre la gente que sea supuestamente idónea. Ahora, si quisiéramos hacerlo, por lo menos tendríamos que ser una ONG, si no al Estado no le gusta que sean particulares, ¿sí? O sea, toda esta cosa de nosotros, por ejemplo, al Estado mucho no le gusta eso, le gusta que sea todo súper transparente, que esté todo por escrito, nombre, apellido, número de documento, de pasaporte, ¿sí? Y esas cosas a veces es difícil. Ahora yo digo, desde un activismo base se pueden lograr muchas cosas. Después va a haber algún que otro grupo, algún que otro individuo o persona que pueda presentarlo legalmente. Pero si está ausente el activismo en la calle, en las puertas del zoológico, la propuesta que lleven allá, a donde están los políticos, lo más probable es que no tenga espacio, ¿sí? No le den el espacio. Y fue lo que pasó en Córdoba. Nosotros acá en Buenos Aires logramos lo que logramos porque hubo un activismo terrible en las puertas del zoológico durante años, les diría. Hemos hecho un abrazo entero al zoológico, que es de 15, 16 hectáreas, todo gente abrazándolo. Imagínense la cantidad de personas, éramos, no sé, 6.000 personas, 7.000 personas, hacer actos, hacer manifestaciones, hacer scratches. Ahora, nada de eso pasó estamos en contexto de cuarentena igualmente, pero no todos los lugares tienen la capacidad de tener la cantidad de activistas en la puerta del lugar. Pero eso es lo que genera el movimiento, eso es lo que genera que aparezcan los medios. A los medios les encanta esto de que hay gente y hay problemas, hay críticas. Si no hay movimiento social alrededor de lo que le pasa al zoológico, es mucho más difícil lograr romper con la quietud, porque la política también es mucha quietud. Y ante la duda, van a elegir siempre la opción que tiene menos potencial transformador. Van a optar siempre por la reforma, porque por su naturaleza son reformistas, la mayoría de las personas que lamentablemente están allí, ¿sí? Reformistas. Lograr algo que sea una verdadera transformación desde la política es muy difícil. Pero por eso, como decía, sí, a ver, ¿quién tiene el poder? El Estado tiene el poder. Nosotros podemos influir muchísimo, aún siendo una pequeña muestra de la población, siendo activos, nosotros podemos influir un montón en las decisiones que se toman. Gracias, André. A ver si alguien quiere hacer un comentario más de la gente que nos escucha en el Facebook, en las páginas, puede comentarlas. André, y como estrategia, ¿cuál es el plan que ahora tienen allá en Argentina? ¿Qué son los pasos que piensan seguir de aquí en adelante? Sí, en realidad hay varios zoológicos que tenemos en la mira en el sentido de que son factibles, digamos, de transformación y no se ha podido. La realidad es que una vez que se vota algo como un proyecto de transformación, es muy difícil lograr que se vote otro al poco tiempo, ¿sí? Imagínense que los legisladores no se reúnen todos los días para votar un proyecto sobre algo que para ellos puede ser insignificante como un zoológico, ¿sí? O sea, lo hacen una vez cada 5 o 10 años, no lo van a hacer todos los años. Entonces, lamentablemente, una vez que se mete un proyecto, eso por lo general es lo que continúa. Pero de nuevo, como se vota algo bastante ambiguo en el sentido de que puede exhibir o no exhibir animales, puede vender o no vender animales, puede mandar a santuarios animales o puede no hacerlo, ¿sí? Por lo general son proyectos de ese tipo, lamentablemente, porque a nosotros nos gustaría que fueran más definitivos, ¿no? Ahora,
una vez que se votó un proyecto ambiguo, nosotros lo que podemos hacer es presión para que la gestión actual del lugar vaya para el lado que nosotros queremos, que terminen de enviar a santuarios a los animales que pueden enviar a santuarios. Y quiero también, bueno, no voy a referirme mucho al tema de los santuarios porque se va a hablar en la charla siguiente, ¿no? Entonces, pero es cierto que, por ejemplo, acá en la Argentina, como decía Matías también, hay mucho rechazo a esto de mandar los animales a santuarios. En realidad, cuando pasa esto con los zoológicos, cuando empiezan a encarar una transformación, una reforma muy profunda, un cambio, hay muchos oportunistas, hay gente que vive de eso, hay gente que lo que ve es que su negocio se va, se están mandando su negocio, que son los animales, lo están mandando a otro país encima gratis, o hasta están dispuestos a pagar por ello. Entonces lo ven como algo realmente peligroso, que apunta contra su lugar de donde sacan dinero. Entonces es difícil y han sido difamados muchos santuarios, ¿no? Han dicho que ahí los animales viven peor, que encima el traslado es peligroso. Es cierto, el traslado es un riesgo, pero es un riesgo que tiene que ser calculado, tiene que ser estimado y finalmente tiene que ser enfrentado, porque si realmente va a estar mejor allí el animal, como nos ha pasado acá con las elefantas que hemos enviado a Brasil. Por suerte ha surgido este santuario de Brasil que realmente es buenísimo. Como ha pasado con la orangután Sandra también. Fíjense que aparte están pasando muchas cosas, ¿no? Están pasando muchas cosas con el tema del reconocimiento de los animales como sujetos de derechos no humanos o como personas no humanas. Han habido muchos logros. Y estos logros, incluso desde la ley de maltrato animal que tenemos acá en la Argentina, se puede lograr desde lo legal un montón de cuestiones que nos van a ayudar mucho a la hora de transformar estos zoológicos haciendo una verdadera transformación. Entonces también la idea es conjugar las distintas críticas y los nuevos avances en materia legal y de derecho junto con otros para sumar un corpus más serio de trabajo donde podamos unificar un criterio y decir esto, en realidad lo que hacen los zoológicos desde el origen de los tiempos es maltrato animal. O sea, eso puede ir por ley, digamos, como maltrato animal, porque están desnaturalizando a los animales sin ninguna otra razón que el entretenimiento humano, ¿no? O sea, estamos hablando de privación de la libertad, no están pudiendo mostrar sus conductas naturales, nada, es un sometimiento, pero digo, incluso está escrito en una ley que lleva más de 50 años acá en la Argentina, es una ley pionera que no todos los países tienen, ¿sí? Pero seguramente tienen algunas leyes parecidas que bien deberían indagar también en eso, y seguramente lo han hecho muchos, para combatir con mayor eficiencia el tema de los zoológicos, ¿no? Pero desde acá, por ejemplo, seguimos sumando, o sea, realmente, lamentablemente, zoos hay muchos, bien, hay muchos que no vamos a poder transformar, ya lo sabemos, pero hay otros que sí deberían cerrar lo más pronto posible. Eh, y vamos a estar allí para hacer que eso sea lo más pronto posible. Muchas gracias, Andrei. De nada. Y si no hay más preguntas, si les parece, cortamos. Igualmente yo de los contra los zoológicos en su localidad, por ejemplo, que nos escriban, que se acerquen virtualmente para que podamos un mapa también de lugares donde podemos trabajar, de ideas que podemos sumar y de nuevo, insisto en esto, hacer un protocolo de reconversión de zoológicos en conjunto que va a sumar mucho más fuerza para todos. No desprecien su capacidad, porque por más que sean pocas las personas que hay en su localidad luchando contra un pequeño zoológico quizás, o quizás un zoológico grande, ustedes son pocos, esta es una movida donde con uno de los zoos, con el zoo más antiguo del país, los demás cayeron como dominó. Tiene un potencial de aumento de velocidad, ¿sí? Que es exponencial, ¿sí?
Y yo estoy seguro de que si lo empezamos a lograr en más países de Latinoamérica, pronto los demás van a retomar esta llama de liberación animal y lo van a lograr. Y lo van a lograr, estoy seguro. Eso sí, yo también lo creo. Creo que hay que unir fuerzas. De todas maneras, nunca despreciar, ¿no?, lo que se puede hacer así con un grupo, primero, aunque sea desde la individualidad, ¿no?, hasta pequeñas agrupaciones. Eh, Muchas gracias, Andrei, por tu participación. Eh, a ver, vamos a dejar te paso con Matías. Matías, ¿quieres agregar algo para terminar el... Para mí quedó claro, incluso hubo varias preguntas que se pudieron ir respondiendo, así que estoy muy contento porque se haya podido dar este conversatorio y también por la participación, y que adhiero a lo que dice Andrei. Es muy importante que desde cualquier, no digo país, incluso de una ciudad, por más chica o grande que sea, que nos empecemos a conectar, que empecemos a hablar y empecemos a trabajar en conjunto, porque así como tenemos enfrente organismos internacionales como la UASA, la EASA, que trabajan en conjunto, tenemos que lograr eso mismo si queremos de algún modo empezar a cambiar más allá de las fronteras en las que estamos inmersos cada persona. Así que sería interesante y muy importante que cada persona que nos esté escuchando, que trabaje desde cualquier ciudad, que nos empecemos a conectar y a trabajar en conjunto. Sí, así es. Como dicen, ¿no? Al final, ellos que están así encarcelando animales, están explotando animales, resulta que ellos están más organizados que nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros ponernos un poco como las pilas y empezar a organizarnos. Tenemos los argumentos, tenemos la ciencia que respalda esto, así que tenemos que darle más organización. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado, los que han estado viéndonos. Mañana tenemos otra conversatorio. El título del conversatorio de mañana es... ¿Cuál es el conversatorio? Ya, el conversatorio de mañana es santuario versus zoológicos. Ahí se va a explicar un poco de qué va cada uno de estos términos, santuario y zoológico, y van a poder hacer también sus preguntas que deseen para aclararlas. Muchas gracias, nos estamos viendo mañana a las horas de transmisión de cada país que tenemos. Nos vemos.